Pocos templos en el mundo han sufrido un devenir histórico tan agitado como el de la Mezquita Catedral de Córdoba. No es para menos, habida cuenta del milenio y medio de construcciones y ampliaciones que contemplan al actual conjunto. Hoy la Mezquita Catedral es patrimonio de la humanidad, junto al resto del casco antiguo de Córdoba, pero en origen, y Córdoba, no lo olvidemos, fue una creación de la Roma antigua. El lugar donde hoy se levanta la mezquita era una zona residencial de la Córdoba romana junto al puente y los muelles del Guadalquivir. En ese lugar tan alejado de la ciudad romana, a mediados del siglo VI, los visigodos construyeron una basílica dedicada a San Vicente Mártir, tal vez sobre los restos de un templo paleocristiano anterior. 2 siglos más tarde, tras la entrada de los musulmanes en la península, Muza, primer valí de Al-Ándalus, acordó con las autoridades locales repartir la basílica. Una parte sería para culto islámico y la otra mantendría el cristiano. Pero los herederos de Muza no cumplieron su palabra. A finales del siglo VIII, el emir Abderramán I ordenó derribar la basílica y levantar sobre sus cimientos una mezquita de nueva planta. Para entonces Córdoba ya se había convertido en la capital de Al-Ándalus, y Abderramán quería que la mezquita aljama de la ciudad fuera digna de la grandeza a la que aspiraba el recién fundado emirato. Esta primera mezquita tenía 11 naves orientadas hacia el río de igual anchura todas ellas, menos la central, que era algo más ancha. Emplearon materiales de acarreo, tomados de otros edificios, tanto visigodos como romanos. El resultado final fue un salón de columnas muy amplio con doble arcada, una inferior de herradura y la otra superior de medio punto. El muro del alquibla y su preceptivo mihrab no lo orientaron en dirección a la Meca, sino hacia el Guadalquivir, es decir, el sur, el norte de África, lugar de donde venían los invasores, una peculiaridad de la mezquita de Córdoba que se mantuvo durante todo el periodo islámico. La importancia de Córdoba fue a más, por lo que los sucesivos emires se afanaron en ampliar el templo. Hisham I levantó el primer alminar, a finales del siglo VIII, y acabó las obras del patio. Años después, Abderramán II amplió la sala de oración hacia el sur. Tiró abajo la alquibla y prolongó 24 metros las arquerías en dirección al río. Los arquitectos conservaron el estilo, 2 arcadas superpuestas con las dovelas en amarillo y rojo, las primeras hechas de caliza y las segundas de ladrillo. La mezquita de Abderramán II era ya un templo de dimensiones considerables. Tan solo le faltaba un minarete a su altura. Eso mismo es lo que encargó Abderramán III, primer califa cordobés, a mediados del siglo X. A su muerte, Córdoba era una de las principales urbes de Europa. Una capital próspera cuya población no paraba de aumentar, por lo que la mezquita volvió a quedarse pequeña. Alaquén II, hijo de Abderramán III, consciente del problema, decretó una nueva ampliación. Se volvió a derribar la alquibla y se llevó el mihrab hasta prácticamente la orilla del río. Alaquén II era un monarca rico, podía permitirse buenos artesanos. Es por ello que su ampliación es la más rica y la más bellamente ornamentada. La delicada cúpula de la Maksura pertenece a esta época, así como el actual mihrab, una auténtica obra maestra cubierta por una cúpula de venera de una pieza sobre planta octogonal de mármol con versículos coránicos. La ampliación de Alaquén II es la más espectacular, pero no sería la última. Unos años más tarde, en tiempos de Hisham II, y por orden de su valido Almanzor, se llevó a cabo una gran expansión hacia el este, ya que hacia el sur era imposible por la presencia del río. Se levantaron 8 naves, lo que ocasionó que el mihrab quedase descentrado. Poco después el califato cayó y Al-Ándalus se fracturó en una miríada de reinos de taifas, lo que facilitó la labor de los cristianos que empujaban desde el norte. La ciudad fue finalmente reconquistada en el año 1236 por Fernando III de Castilla, que convirtió la mezquita en catedral, aunque sin derribarla, como sí hizo en Sevilla o en Jaén, donde las mezquitas mayores dieron paso a sendas catedrales góticas. La de Jaén con el tiempo se reedificaría en estilo barroco. Los reyes cristianos respetaron el edificio de la mezquita, aunque fueron paulatinamente introduciendo modificaciones. A finales del siglo XIV se construyó la capilla real en un refinadísimo mudéjar. Ahí mismo fueron sepultados los reyes Fernando IV y Alfonso XI. 100 años más tarde le tocó el turno a la capilla mayor, conocida hoy como capilla de Villaviciosa. Para esta última se decantaron por el gótico, lo que obligó a elevar la cubierta para dar cabida a los ventanales, las vidrieras y una bóveda apuntada. No sería hasta bien entrado el siglo XVI cuando la catedral adquiere su aspecto definitivo tras una reforma en profundidad en la que se incrustó una gran nave con forma de cruz latina. La nave se levanta varios metros por encima del conjunto e incluye 2 bóvedas góticas que se cruzan en una cúpula ovalada de estilo renacentista para la que no se escatimó en decoración. Sobresale de tal manera que el arquitecto Hernán Ruiz tuvo que colocar 12 contrafuertes.
La última gran construcción fue el campanario, levantado a finales del siglo XVI en estilo barroco sobre el antiguo alminar islámico, cuyas trazas aún se observan en el interior de la torre. En esa misma época el patio de acceso norte se ajardinó, dando lugar al célebre Patio de los Naranjos, que sirve de colorida y aromática antesala al templo. Este último añadido cerró un ciclo de 1000 años de historia que va de la Hispania visigoda a la España imperial de Felipe II. No existe otro monumento que cuente tanto en tan poco espacio. Toda una clase magistral de historia de España en el corazón de una de sus ciudades más emblemáticas.